Base refrigeradora para nuestra laptop. Así como lo escuchan, por primera vez en el canal traemos una base refrigeradora. Y es que resulta que la marca Llano nos contactó y nos dijo que ellos tenían una base refrigeradora totalmente diferente a todas las que están en el mercado. Así que por eso vamos a abrirlas, vamos a hacer un unboxing y un extenso review para ver sus cualidades y ventajas y sobre todo diferencias que tengan de las demás bases que se encuentran normalmente en el mercado. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar les recordamos que si ustedes tienen unboxings, review, comparativas o incluso quieren y les gustaría que traigáramos más videos de gadgets como estos al canal, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traemos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Recuerden que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán en TikTok, link en la descripción. Y bien, ahora ustedes dirán, Kelvin, ¿cuál diferencia puede haber de esta base refrigeradora a tantas de las que hay en el mercado? Pues bien, miramos por internet las características y funciones y la verdad nos pareció bastante interesante. Por eso vamos a hacer un test de prueba con ellos junto con ustedes, pero primero vamos a empezar con nuestro unboxing rápidamente. Y bien, ya teniendo la base refrigeradora aquí en la mesa, podemos encontrar que tiene algunos accesorios. Primero que todo, tiene pues lógicamente nuestro conector de energía que tiene un plug, el cual pues se conecta por uno de los lados para que pueda prender el disipador de aire. Por otro lado, también tenemos un cable USB-A a USB-C, que es un cable que ya más adelante les voy a explicar para qué funciona. También tenemos como un pequeño repuesto de espumilla redonda como para un tipo de filtro y nuestros manuales y garantías como siempre en todos los productos en diferentes idiomas. Ahora, en la base principal podemos encontrar primero el diseño como tal, que en el centro tiene el disipador que miren es bastante grande, mi mano no es ni grande ni pequeña y realmente cubre todo, así que es un disipador muy grande, puede botar bastante aire y tiene unas rendijas a los lados que no se alcanza a ver aquí en la cámara, pero les voy a colocar unas imágenes las cuales puede salir el aire fácilmente por todos los lados y puede distribuirse lógicamente sin afectar nuestros disipadores de nuestra computadora, ya que normalmente están aquí a los lados o en otros lados, entonces no va a afectar como que vientos en contra, entonces muy bien. También tiene una pequeña espuma en la parte de los lados para que tu computadora no se vaya a raspar plástico con plástico, entonces bien, también da un pequeño soporte, un pequeño colchón, cosa que ustedes pueden simplemente quitar y colocar. ¿Por qué? Porque por la parte de abajo está en una goma totalmente lisa y como podemos notar también tiene una base más gruesa y una base más delgada, así que ustedes no se van a confundir en colocarla de diferente manera porque hay una sola posición. Entonces bien, está bien por ese lado, hasta ahorita vamos muy bien. En la parte de abajo tiene una pequeño panel, el cual tiene en la mano derecha tiene una pequeña rosca, la cual puede subir o bajar sin ningún tope, la cual pues al parecer según el dibujo puedes subir o bajar la velocidad de tu disipador. Y en el otro lado tiene tres botones, los cuales uno es de encendido y el otro es como de memoria de switches y de colores. Eso lo vamos a testear a ver si de pronto estoy equivocado yo. Por los lados también podemos notar que tienen unas pequeñas pestañas que puedes sacar fácilmente para poder apoyar la computadora, porque quiero suponer que tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces pues bien por ese lado. La parte no es totalmente plástico como hueco, entonces no está muy pesado para nada. En la parte de aquí atrás tiene un pequeño diseño que quiero suponer que tiene, como tiene RGB, quiero suponer que todo el RGB se va a iluminar acá. Vamos a ver ahorita que lo encendamos. Voy a quitar por aquí la espuma mientras tanto y vamos a ver por la parte de aquí atrás. Ok, miren, ahí era lo que yo les estaba diciendo. Esta espuma es como un reemplazo, es como un soporte para poderla cambiar si se llega pues a ensuciar o algo. Y con estos pequeños clips ustedes pueden quitar la pestaña y pueden encontrar pues todo el disipador como tal. Entonces se ve bastante grande y vamos a encontrar también las pestañas de niveles, los cuales tienen dos niveles, porque miren, ustedes pueden colocar un solo nivel y también pueden empujar por la parte del centro y pueden sacar otro nivel más. Vamos a colocar en el nivel máximo. Vamos a encontrar por un lado pues nada y por el otro lado unos puertos USB-A y un USB-C. Resulta que el USB-C es de entrada y hay tres puertos de salida USB-A, que es ¿para qué? Para el cable que nos dieron de accesorio. Con este cable ustedes pueden conectar el USB-C y el USB-A a su computadora. Ahora, si ustedes tienen una computadora que ya vengan con USB-C, pues simplemente busquen un cable los que de pronto nos hayan dado con unos audífonos o algo de dos cortos y pueden hacerlo como puente para tener tres puertos adicionales. Entonces pues muy bien, nos dan ese pequeño plus, ¿no? Entonces muy bien por ese lado. La inclinación siento yo que es de las bastante pronunciadas del nivel máximo, así que yo creería que con un solo nivel
máximo sería más fácil de manejar. A ver, vamos a colocarlo en este otro nivel. Sí, es un poco más versátil de manejar. Ahora, con todos los niveles abajo en el piso, igual la salida se encuentra bien. ¿Por qué? Porque por la parte de atrás hay bastante salida para que entre el aire y se distribuya en el centro. Entonces, muy bien por ese lado. Vamos a sacar todas estas cosas de aquí de la mesa y vamos a conectarlo para ver el RGB y sobre todo colocarlo a prueba. Y bien, ya conectamos la base refrigerante. Ahora sí vamos a ver cómo se enciende y sobre todo la potencia que tiene su disipador. Primero que todo, para encender con el botón, aunque no es un botón como tal rígido, sino es touch, sin embargo colocado en el sistema de los 3 segundos para que no haya ningún tipo de accidente o se prenda por cualquier tipo de cosa. Entonces, a lo primero, durante 3 segundos enciende sobre la base mínima, que son 300. Esta tiene una muy buena potencia. En 300 ya se escucha un poco, de pronto ustedes aquí no la están escuchando. No creo, pero está bien suave la temperatura y su RGB se está iluminando a través de los lados y en la parte de atrás, cosa que les dije que normalmente iba a ser más o menos como este tipo de iluminación. Entonces pues está bien, la iluminación está bastante gamer, por lo menos ahí tiene un buen punto. Y con esta pequeña ruedita es donde vamos a subir la capacidad de aire que bota el disipador, así que vamos subiendo de 300 a 600. Ya se escucha bastante. Sí, se escucha bastante. No se cansan ustedes a escuchar. Vamos a subir 800. Ya esto ya parece casi un avión. Ya está. Y el aire es bastante fuerte. Mira, desde acá se siente bastante. Todavía falta mucho por subir. Vamos a subir a 1000, 1200. Y ya prácticamente me toca hablar un poco más alto porque no sé si me están escuchando porque está haciendo mucho ruido. 1800, ya el ruido es exagerado. Prácticamente si ustedes están en streamer no van a poderse escuchar bien, van a incomodar bastante. Todavía hay más y más fuerza. 2000, 2100, 2200, 2400, 2700 y llega hasta 2800. Si se pueden dar cuenta, el ruido es mucho. Y el aire se siente hasta acá. Aquí se siente perfectamente el aire y por esos lados se siente bastante fuerte. Vamos a bajarlo para pues poder hablar bien. La fuerza del aire es bastante grande. Ahora sí que les aconsejo que a partir de por lo menos unos 600, 800 ya ustedes deberían jugar con audífonos. Y si los audífonos son aislamiento de sonido o cancelación de sonido, sería mucho mejor porque la verdad el ruido es excesivo. Vamos a probarlo ahora con una computadora encima para ver si de pronto el ruido disminuye, pero sobre todo para ver el tipo de enfriamiento que tan rápido puede ser en una laptop. Y bien, qué mejor manera de hacer un test de refrigeración que colocando nuestra tarjeta gráfica al límite. Y es que vamos a colocar los gráficos al máximo para que se recaliente lo más que se pueda y de esta manera va a empezar a bajar la temperatura. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba le vamos a hacer zoom para que ustedes vean la temperatura con la que comienza nuestra tarjeta gráfica a hacer nuestros tests, los cuales ustedes pueden encontrar que empezamos entre unos 50 grados más o menos y va a llegar en un promedio máximo a unos 60-65. Al cabo de unos minutos, miren, ustedes pueden notar que llegamos a unos 64, incluso puede llegar hasta 65 grados, que no es mucho en una tarjeta gráfica, pero que en este caso y en este test nos llegó hasta esta temperatura. Después de un tiempo, ustedes van a notar que sin embargo, a pesar de que los FPS van subiendo hasta 200 y demás, la temperatura se mantiene en 65, eso depende de cada una de las computadoras. Pero por ejemplo, aquí más o menos vamos a empezar a encender nuestra base refrigeradora para que ustedes puedan notar el cambio. Por ejemplo, aquí la acabamos de encender a 300 y vamos a empezar a ver diferentes cambios. Por ejemplo, hasta ahorita se mantiene 65 pero ya no sube más. Ahora, si ustedes pueden notar y lo subimos a 600, nuestra base de refrigeradora va a empezar a bajar un poco la temperatura, va a empezar a bajar como a 64, queriendo pasar a 63 grado por grado. Lógicamente nuestra base refrigeradora no va a bajar de golpe la temperatura, pero sí poco a poco la va disminuyendo, notándose bastante, ya que estamos bajando aproximadamente unos 10 a 15 segundos una temperatura de 65 a 62 grados. Entonces ya vamos muy bien. A medida que va pasando los minutos se puede ir bajando bastante los grados. Incluso dejamos este test y la temperatura de la tarjeta al máximo y con la base refrigeradora la dejamos aproximadamente casi unos 2 minutos y medio, 3, y pudimos notar que bajó hasta 56 o 55 grados. Eso quiere decir que esta base refrigeradora bajó 10 grados la temperatura en este test. Así que realmente sí siento que vale la pena un tipo de base refrigeradora como esta, y más que nosotros solamente le estamos dando hasta menos del 25% de su capacidad.
Y bien, como pudieron notar en el test de prueba, realmente esta base refrigeradora cumple con su prometido, y es que estamos hablando de que nos mantuvo la temperatura totalmente estable de nuestra laptop e incluso bajó 10 grados cuando subimos de 300, que es el mínimo, a 600, y eso nos sirvió bastante. Ahora, si ustedes quieren que de pronto la temperatura baje más porque su tipo de tarjeta gráfica genera más calor y demás, la pueden subir el nivel hasta 1200, 2000, pero recuerden que va a ser mucho más ruido el disipador y entonces va a ser un poco incómodo si de pronto estás jugando con tus amigos en vivo o estás en un streamer o algo, entonces puede ser un poco incómodo, pero eso ya depende de cada uno de ustedes el manejo de eso. También cabe resaltar que no solamente viene en versión negra, sino también en versión blanca para dependiendo de tu setup, y también viene con RGB o sin RGB, entonces ustedes tienen muchas variedades para que ustedes puedan escoger. Y ahora lo más importante, su precio, Kelvin. Pues bien, estamos hablando de que esta versión, que es la RGB y en negro, que es la más alta, está en $100 en los Estados Unidos actualmente. Ahora, según Amazon y Mercado Libre de sus países, lógicamente siempre va a variar los precios, pero para eso le vamos a dejar los links en la parte de aquí abajo. Además de que la compañía tiene un descuento de 20 o hasta 25% dependiendo de cada país en este mes, así que pueden aprovechar para ir a echarle un vistazo. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden darnos un like, y si no se han suscrito, no esperen más, suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.